El aspecto medular de esta ponencia se centra básicamente en el análisis del neoconstitucionalismo a la luz, precisamente, de la herencia que nos deja la Constitución de 1824. Si nosotros analizamos concretamente este texto jurídico, del cual desde luego hoy conmemoramos el bicentenario, específicamente hoy son 200 años de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, y que con el transitar de, desde luego, la evolución social, política y jurídica, llegamos a la Constitución de 1917 y miramos como si se tratara de una máquina del tiempo todos aquellos acontecimientos que han sido objeto de transformación y que ha repercutido, desde luego, de forma contundente en la vida de las personas. Decía George Santayana, emulando a Napoleón: el pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla. Si nosotros miramos los aportes de esta Constitución de 1824 y específicamente nos centramos en el artículo 171, que ha sido ampliamente analizado en este magnífico evento académico, quiero resaltar sus líneas de manera textual. Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución que establecen la libertad y la independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos. Un artículo tan poderoso como el que estamos analizando en este instante, el 171 de la Constitución de 1824, abrió la puerta como si se tratara de una semilla que ha germinado a lo largo y ancho de 200 años de las bases de lo que hoy conocemos como el neoconstitucionalismo. Desde un inicio, esta Constitución surge con antecedentes loables que se taladran en la Constitución de Cádiz de 1812, transitan a la Constitución de 1814, que no entra en vigor en plenitud, y desde luego los inicios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, y comienza con los esfuerzos del desarraigo de la monarquía española y la consolidación de una república federal. Esto desde luego plasmado en este máximo ordenamiento jurídico, sentando las bases de lo que con posterioridad daría vida a nuevas reformas, nuevas constituciones y culminando con lo que tenemos ahora. En este gran recorrido histórico, si nosotros contrastamos las bases, principios y la esencia misma de este texto de 1824, podremos llegar a una gran conclusión. Sin duda, la Constitución desde su inicio en 1824 y posteriores evoluciones pasando por 1836, 1847, 1857 y finalmente 1917, ya miraba la estructura constitucional más allá de una serie de preceptos legislativos descritos y analizados hacia la simple y llana literalidad de la norma. El título específico se denomina de la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y el acta constitutiva. Ese es el título séptimo de esta Constitución de 1824, interpretación. Si nosotros miramos esta Constitución, y ya se ha dicho de manera muy acertada en este evento, a través de las diferentes mesas, la confección de la Constitución de 1824 obedece a factores internos, pero también a factores externos. La influencia internacional de diferentes movimientos, de la efervescencia independentista latinoamericana y de los grandes acontecimientos de la historia universal, sin duda también generaron repercusiones directas. Ese famoso caso Madison versus Marbury, en donde finalmente el juez John Marshall le da un giro a la interpretación de las leyes, y que esto ocurre por allá de 1804 y que desde luego más adelante es retomado como uno de los antecedentes internacionales para el neoconstitucionalismo actual.
y toda la serie de pasos que fuimos viviendo a lo largo de la historia universal a través de los regímenes dictatoriales y fascistas que fueron permeando también las estructuras normativas internas de una manera directa y de una manera indirecta. Veíamos las estructuras, grandes acontecimientos de la historia universal tuvieron su origen bajo el cobijo de la norma vigente en los diferentes países. Si nosotros miramos, México ha tenido ese transitar donde se ha esforzado por estructurar constituciones, ordenamientos jurídicos, reglamentos y actas que van dejando constancia clara sobre la efervescencia política y social del momento. Y estos grandes acontecimientos obligaron a la redimensión de las normas como las conocemos. De tal suerte que el constitucionalismo plasmado en 1824, con esta inviolabilidad de la Constitución que tratamos de replicar ahora en el 136 y que solamente expresa que la Constitución no podrá dejar de estar en vigor aún ante una sublevación, en realidad si lo contrastamos está mejor este 171, habría que traerlo a la vida nuevamente. Habría que recortarlo y incorporarlo. Sin embargo, no hace falta exprofeso poner un texto de este calado tan importante de 1824 en la Constitución actual. Basta con interpretar los principios que tenemos ahora para poder identificar que el constitucionalismo que tanto trabajo ha costado consolidar en nuestro país hoy no se rige solamente por las descripciones normativas que vemos planteadas en las hojas de la Constitución. Se rige por valores, se rige por principios, se rige por un aspecto intrínsecamente válido y ahora por una influencia que tiene y da vida a este famoso parámetro de regularidad constitucional, a este bloque de constitucionalidad, y en suma, entendemos que el máximo escalafón que se regula ahora desde la perspectiva normativa ya no son las normas, ahora son los derechos humanos. Y no importa cuál los contenga, mientras los tutele mejor, será el escalafón más alto de esa ya reinterpretada pirámide kelseniana que todos conocemos. Si en 1824 nosotros hubiéramos externado que la Constitución podría ser superada por ordenamientos jurídicos de menor jerarquía o por ordenamientos jurídicos provenientes del contexto internacional, hubiera sido quizás hasta una ofensa. Don Ignacio Burgoa tampoco hubiera estado de acuerdo si estuviera aquí ahora. Pero eso pasa, eso ocurre en la actualidad. ¿Una ley municipal puede estar por encima de la Constitución? La respuesta es sí. Pero ya se volvió loco el doctor Azuara. ¿Cómo va a ser eso posible? Es posible. Cuando miramos el principio pro homine, principios. Oye, está el gran debate sobre si podemos impugnar reformas a la Constitución. O sea, ¿cómo va a ser inconstitucional algo que está en la Constitución? Pues sí. La propia Constitución de 1824 ya nos dio la respuesta hace 200 años. El pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla. Esa respuesta nos la dieron hace muchísimos años. Y hoy se aprobó ya la procedencia, se le dio trámite a la consulta sobre si podemos o no analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Pero eso ya tenemos añísimos que lo hemos reflexionado. Ya se llegó a la conclusión de que claro que se puede. Tan sencillo como este 171, que reitero, debería esgrimirse con letras de oro y taladrarse de manera indeleble en la Constitución, pero como dije, no hace falta, porque la interpretación de principios, valores y el sentido intrínseco de la Constitución lo permiten. Que algo esté en la Constitución no quiere decir que sea infalible. Que algo contradiga la Constitución, desde luego, puede volverlo inconstitucional, pero finalmente debemos entender que esa estructura se rige por un principio pro homine, aquello que mejor favorezca a las personas. Le preguntan hoy a los especialistas, oiga, ¿y qué evita hoy en el sistema jurídico mexicano que alguien suba a la Constitución alguna atrocidad brutal
como la extinción del voto de las mujeres o el regreso de la esclavitud. ¿Qué lo evita? ¿Qué lo impide? ¿La buena fe de quienes nos gobiernan? ¿La honestidad y la sinceridad de los grandes grupos que nos gobiernan? ¿Esa es nuestra garantía hoy? Vamos, hay una mayoría en la legislatura, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senado, hay mayorías para reformar la Constitución como se quiera. Ya tuvimos muestra de eso. Entonces, ¿qué impide que se traiga algo a la Constitución que lacere esta herencia del 171 de 1824, que lo impide? ¿La buena fe? Es que eso nunca va a pasar. Son ejemplos extremos. ¿Cómo crees que los gobiernos van a traer a la Constitución cuestiones que nos van a perjudicar a la colectividad? Eso es fantasear. Por eso, qué bueno que todas las instituciones que se han taladrado en tantos años estuvieran basadas en la buena fe, no tendríamos ningún problema. Pero ¿qué impide que hoy se eleve a rango constitucional algo que pueda ser contrario a los intereses colectivos? ¿Es inconstitucional el arraigo? Pues lo subimos a la Constitución. Oye, es que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional, la subimos a la Constitución. Oye, esto nos puede perjudicar, no lo puedes hacer, lo subo a la Constitución. Y ya es constitucional. Pero eso no quiere decir que necesariamente sea favorable a los intereses de las personas, que tutele los derechos humanos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que si hay algo constitucional en un apartado que se contrapone con otro del mismo rango constitucional, hay que interpretar. Y si vamos a interpretar, tendrá que hacerse bajo los principios, valores y esquema intrínsecamente válido de la Constitución. La propia Constitución nos da las herramientas para desconocer reformas que atenten contra sí misma. Y vuelvo a dar lectura a la magnífica respuesta que la Constitución de 1824 ya nos dio con letras de oro. Todo aquello jamás se podrán reformar artículos de esta Constitución, y sigue diciendo que atenten contra libertades y división de poderes. No se puede. Hay principios, hay interpretación. La respuesta es clara. Es la herencia de 1824 que se fue fraguando a través de 1836, 47, 57 y 1917. Pero ahí, en esta última, vinieron los acontecimientos de la historia universal brutales, como los gobiernos fascistas, dictatoriales, aquellos regímenes de Charles de Gaulle en Francia, Francisco Franco en España, Benito Mussolini en Italia, que bajo el amparo de la norma máxima y suprema de aquellos países cometieron las más terribles atrocidades que seguimos analizando en la historia de la humanidad. En América Latina tuvimos Leónidas Trujillo, alias Chapita, en República Dominicana, propio Fidel Castro Ruz en Cuba, el propio Porfirio Díaz en México, que bajo el amparo de un esquema constitucional o normativo supremo de los países llevaban a cabo lo que deseaban. Y después del Holocausto judío, entendimos que no podemos depender de una estructura literal de las normas y que ello debe de ser interpretado y que existe un valor intrínseco inviolable de los ordenamientos jurídicos. Ya la historia nos enseñó eso, ya lo vivimos varias veces, hemos visto esta película en remakes hasta el cansancio. ¿Qué falta? Analizarlo. Es viajar en esta máquina del tiempo y regresarnos a los inicios que ya visualizaban una estructura normativa poderosa que blindaba de cualquier tipo de arbitrariedad el máximo texto constitucional de nuestro país. Si a esto nosotros le abonamos que la redimensión del neoconstitucionalismo actual, que proviene de las bases que se sentaron estos ordenamientos jurídicos iniciales en la historia de nuestro país, en este bicentenario de la Constitución de 1824, podemos darnos cuenta con suma claridad que no hay posibilidad de poder, cuando menos desde la óptica jurídica, lacerar las estructuras que tutelan de manera más efectiva los derechos humanos. Y cuando haya una disposición normativa incompatible con derechos humanos, se puede desaplicar. Y cuando haya una disposición normativa aún de rango constitucional imperfecta, se puede interpretar conforme al principio pro homine, donde el esquema internacional puede
favorecer más la protección de los derechos humanos. En este gran esquema del bloque de constitucionalidad, en este denominado parámetro de regularidad constitucional, abandonamos el localismo empobrecedor de algunas disposiciones normativas y aterrizamos ya en un gran esquema que es más proteccionista. Pero esto lo vimos fraguado. ¿Qué pasa con la democracia, por ejemplo? Vámonos igual a las constituciones. ¿Cuáles son los elementos teóricos? Ojo, teóricos, para que algo pueda ser denominado un país democrático. ¿Cuáles son los elementos básicos? Órgano arbitral y autónomo que decida sobre las elecciones. Ese órgano arbitral no puede depender del mismo que contiende y aspira al poder. ¿Cuándo tuvimos órganos autónomos arbitrales en México? 2014. Por primera vez los tribunales electorales y desde luego el Instituto Nacional Electoral se erigen, que ya veníamos arrastrando obviamente reformas previas, pero 2014, órgano arbitral. ¿Qué otro elemento de la democracia? Elecciones competitivas. Si solamente hay un partido que aspira al poder, eso no es democracia. Tiene que haber elecciones competitivas y pluralidad. ¿Cuándo lo tuvimos? Históricamente se ha señalado en el año 2000, con el ascenso por primera vez a un presidente distinto al partido hegemónico. Tercer elemento, reconocimiento de libertades y derechos. ¿Cuándo lo tuvimos? 2011, por primera vez el concepto de derechos humanos en rango constitucional. ¿Y qué otro elemento? La división de poderes, o sea, el principio de división de poderes, donde no todo se concentra en una sola fuerza. Y eso es lo que venimos taladrando desde hace muchísimos años. Si están estos elementos, dice la teoría, hay democracia. Si no, no la hay. Nosotros somos una democracia muy joven, 2000, 2014, 2011, pero esas bases, estos ideales, estas estructuras que venimos generando a base de grandes movimientos sociales, políticos, culturales, con influencia interna y externa, van dando vida a lo que hoy conocemos como el neoconstitucionalismo. El abandono del estricto positivismo y literalidad de la norma para poder transitar a una interpretación que más favorezca y la posibilidad de seguir preservando la esencia misma de la propia Constitución. Esa que desde el artículo 171 de la Constitución de 1824 ya había quedado clara, y hoy nos volvemos a preguntar si podemos interpretar la Constitución, si podemos promover un medio de control constitucional contra reformas a la Constitución. Decir que no sería sencillamente regresarnos al positivismo extremo que existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Decir que no sería desconocer los principios y bases que se sentaron en las constituciones de 1824, posteriormente en la del 36, 47, 57 y 1917. Para ir cerrando mi intervención justo en el tiempo previsto para ello, simplemente quiero externar la siguiente reflexión. Contrastar las grandes páginas del libro de la historia mexicana con la realidad actual permite una mejor comprensión de esta. Entender como en esta máquina del tiempo lo que acontecía en años anteriores para evitar incurrir en los mismos errores es algo no indispensable, sino hasta imprescindible. Y finalmente, concluir que lo más importante de la lucha que ha taladrado los esquemas normativos de los que hoy disfrutamos no puede ser desdeñado, olvidado, por el contrario, debe ser enaltecido, reconocido y buscar consolidar a través del ámbito de competencia de cada uno de nosotros una mejor estructura de tutela de derechos humanos y desde luego un aparato normativo que siga respondiendo y preservando esos grandes ideales de grandes aportes jurídicos como el que involucra la Constitución de 1824. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.